Nosotros ya estudiamos un tema sobre el milenio. 1000 años pasarán los hijos de Dios o los redimidos en el cielo, mientras que Satanás queda preso por 1000 años en la tierra. Y la pregunta es, ¿y después? ¿Qué sucede cuando se cierra el paréntesis del milenio? Algunos detalles importantes. Comienza la destrucción de los impíos y la restauración de esta tierra. ¿Tú sabías que nuestro planeta será restaurado? La pregunta, ¿de qué manera será restaurado? Eso veremos hoy aquí en nuestro programa. Bienvenido a Biblia Fácil, me alegra poder tenerte allí del otro lado. Gracias a Dios porque nos permite siempre juntarnos en un mismo horario, juntarnos en una plataforma para poder estudiar la Biblia. Bienvenido. Bienvenidos amigos, estamos finalizando nuestra temporada. Todo lo que sucede aquí en la tierra tiene comienzo y final. Lo único que no tendrá final será el cielo y la eternidad. Mientras tanto, todo lo que pasa aquí es transitorio. Todo tiene comienzo y fin. Y hoy estamos llegando al final de esta temporada. Me alegra poder haber compartido con ustedes 15 temas. Un camino que comenzamos allá, en el primer capítulo hablando sobre la existencia de Dios, y hoy que terminamos o culminamos hablando sobre la eternidad. Y como siempre, antes de poder abrir la Biblia, vamos a orar. Gracias Señor te damos por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por permitirnos estudiar la Biblia y a través de ella poder visualizar de manera diferente el futuro. El futuro no es catastrófico, el futuro no es terrible si es que nosotros miramos a Jesús. Y hoy queremos que tú puedas mostrarnos una eternidad a tu lado a través de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy queremos hablar acerca de la Tierra Nueva. Y antes de hablar acerca de este tema importante, quiero mostrar aquí una vez más el curso bíblico En Busca de la Verdad, que son 15 capítulos que muestran las verdades que tú necesitas conocer. Es totalmente gratis y puedes solicitarlo al WhatsApp más 5512 9810 1460 o ingresar también a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Es totalmente gratis, solicítalo ahora mismo. Nuestro tema de hoy es el milenio, Tierra Nueva. Sobre el milenio ya hablamos. ¿Qué sorpresas Dios nos tiene reservado para la eternidad? ¿Cómo es que será restaurada o renovada este planeta? Porque fue el único que, cuando salió de las manos de Dios, era perfecta, entró el pecado, la deterioró, pero luego Cristo la restaurará completamente. Antes de la restauración del planeta, la restauración comienza ¿dónde? En el corazón del ser humano. Dios primero quiere restaurar al ser humano y cuando todos aquellos que han sido restaurados por Él estén en el cielo, finalmente terminará restaurando el planeta. Hoy vamos a ver cómo será esa restauración. Estudiamos aquí que la promesa de la venida de Jesús no es una posibilidad, es una realidad. Las señales anuncian su venida, anuncian su regreso, cada vez estamos más cerca de ello. Apocalipsis 22:12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, la palabra galardón es recompensa, para dar o recompensar a cada uno según fuese su obra. Es decir, la recompensa no se da antes. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando alguien piensa que cuando uno muere va a sufrir por sus pecados o va al cielo a disfrutar, significa que ya tiene recompensa. Y eso es una idea antibíblica, porque Jesús dice aquí, yo vengo para dar a cada uno su recompensa. Nadie recibe recompensa adelantada. Con excepción de hombres que Dios llevó, y están mencionados en la Biblia, quien está Enoc, Elías y Moisés, como dice el libro de Judas, ellos tres ya están disfrutando la recompensa. Toda la humanidad está esperando la recompensa. Cuando vamos al libro de Hebreos capítulo 11, encontramos una galería de hombres y mujeres de fe. Está incluido Abraham, Isaac, está Jacob, está Gedeón, está una galería. Pero el versículo 39 dice que ni ellos alcanzaron la recompensa.
¿Qué significa eso? Aún ellos no están disfrutando del cielo. Por eso es que no hay intercesor más que Cristo. No está San Pablo, ni San Abraham, ni San Juan, nadie. Todos están esperando la recompensa. ¿Y la recompensa lo dará cuándo? Cuando Cristo regrese. Yo vengo para recompensar a cada uno. Vamos a estudiar hoy 4 o 5 R's que acontecerán desde que Jesús viene. La primera R es la R de resurrección. En la venida de Jesús, 1 Corintios 15, 51 al 54, dice que aquellos que murieron en Cristo serán resucitados y al ser resucitados, resucitarán glorificados. La resurrección de aquellos que murieron en Jesús ya será perfecta. ¿Qué significa eso? Todos aquellos que descendieron al sepulcro con algún defecto por el pecado, por algún problema físico, mental o moral, ellos ya resucitarán siendo perfectos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Luego los que vivimos, o sea, los que quedan vivos para ese tiempo, seremos transformados. ¿En qué consiste la transformación? La naturaleza de pecado que nos acompañó desde el momento que nacimos, ahora será arrancada para siempre. Nunca más tendremos ni deseo de pecar, nunca más inclinación al pecado. Nuestra naturaleza será perfecta. Así como cuando Adán salió de las manos de Dios. Nunca más tendremos aquel deseo que hoy tenemos por pecar. Nunca más. Seremos glorificados. Y allí Dios nos librará de la presencia del pecado. ¿Recuerdan que una lección les dije que la salvación está en 3 tiempos? Pasado, presente y futuro, conocida por 3 P's. La primera es la justificación. Dios me libra de la penalidad del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte. Dios me justifica, Él se coloca en mi lugar y en lugar de muerte me da vida. ¿Cuál es la segunda fase? Santificación. No solamente me justifica, también me santifica. Y ahí Dios me libra de la segunda P del pecado, del poder del pecado. El pecado no tiene más dominio sobre mí. Pero luego viene la glorificación y Dios me libra de la presencia del pecado, que es la tercera P. Dios me libra de la presencia. Nunca más deseo de pecar. Y eso sucederá cuando Jesús regrese. Las tumbas se abren, los muertos resucitan glorificados, los ángeles juntan a las familias y así estaremos listos para ir al cielo. La segunda R, la R del reencuentro. Me encanta esto, porque yo sé que la mayoría, por no decir todos, ya tenemos a alguien que tanto amamos y que ya no está con nosotros. Los momentos más lindos de la vida pueden ser interrumpidos justamente por ausencias. Y es triste, ¿verdad? Yo no sé cuál es el ser querido que ustedes ya perdieron. Yo ya perdí a mi padre, yo ya perdí a mis abuelos, yo ya perdí a tíos, perdí a familia tan cercana. Personas con el cual cada vez que uno recuerda, obviamente, la nostalgia, el dolor llega. Inclusive en los momentos de reunión familiar hay un lugar vacío y tú sabes que ese lugar le pertenece a alguien. Así que el reencuentro será glorioso. Imagínate volver a reencontrarse con alguien que hace tanto tiempo no hablaste y tantas cosas que él no sabe. Pero tenemos una eternidad, ¿no? Para poder contarle todas las cosas que él no vio, pero que nosotros vivimos. Esa R del reencuentro será extraordinario. Los ángeles vendrán, seremos reunidos. Apocalipsis 8:1 dice que el cielo hay silencio como de media hora. Significa que el cielo queda vacío. ¿Por qué? Porque los ángeles vienen. En Mateo 24 decía Jesús viene en poder y gloria y todos los ángeles con él. Y todos iremos allí al cielo. Jesús no pisará la tierra. Iremos a recibir a Jesús en el aire. El arrebatamiento, por lo tanto, no será en secreto. El arrebatamiento será glorioso. Seremos arrebatados. ¿Cómo iremos al cielo? No sabemos. Obviamente que la mayoría tiene en su cabeza que nos crecerán alas. Hay diferentes maneras como Dios traslada. Ustedes saben que a Elías Dios lo trasladó en carros de fuego. ¿Cómo son esos carros de fuego? Ni idea, ¿no? Podemos apenas imaginar, pero nunca saber exactamente cómo es. Iremos con alas, iremos sin alas. ¿Cómo? Pues no sé. No hay revelación sobre ello.
Lo que sabemos es que recibiremos a Cristo en el aire. Yo imagino aquella impresión primera donde por primera vez veamos cara a cara a Jesús, ¿no? Ese Jesús que tanto hablamos, tanto amamos, de ese Cristo que dio su vida por nosotros. Tercera R es la R de respuestas. Y me encanta esta R porque todas las cosas que aquí yo no puedo responder, Dios las responderá. Y Él tendrá todo el tiempo del mundo para mí, para decirme el por qué. Una de las cosas que yo entiendo dentro de la soberanía de Dios es que hay cosas ilógicas que Dios permite. Y lo permite siempre para mi bien, aunque para mí siempre sea doloroso. ¿Saben qué cosa me sorprende? Miren, Enoc caminó con Dios. Y porque caminó, lo llevó al cielo. Soberanía. Abel caminó con Dios y fue obediente a Dios. Y por su obediencia y fidelidad, murió. ¿Cómo explicas eso? Soberanía. Tú oras por una persona que es buena. Y tú dices, Señor, por favor, sálvala, Señor. Tiene que vivir. Una persona buena, extremadamente. Termina la oración, muere. Oras por una persona que es mala. Tú dices, ojalá que muera rápido. Algunas veces el ser humano dice, ya vivió. Oras y se sana. ¿Cómo entiende la soberanía de Dios? Gente orando por personas y muere, gente orando por otros vive. ¿Cómo entiendes una tragedia inexplicable? ¿Cómo entiendes, cómo explicar deformaciones de gente que ya nace con ciertas limitaciones sin haber hecho nada en la vida? Nunca se entiende. Pero hay una cosa que sí entendí. Nosotros, de un rompecabezas, apenas vemos una pieza. Pero Dios ve el cuadro. Entonces, cuando tú sientas que hay una pieza que no encaja en tu vida, piensa que Dios ya tiene listo el rompecabezas. Pero mi problema es que yo me enfoco en la pieza que falta y no en el cuadro completo. Por eso es que en la eternidad tendremos respuestas para cada porqué de la vida. Aquí no. Y otros misterios que aquí no serán resueltos. La R de respuestas me encanta porque incluso en el cielo, recuerdan que en el tema del milenio vimos de que Dios responderá por qué se perdió el que se perdió. La eternidad comenzará sin rastro de dudas, sin dudas. Todas las preguntas serán respondidas. Y allí viene, ¿y cómo será esa ciudad? Hebreos capítulo 11, versículo 10, hablando acerca del cielo, dice Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A mí me encanta acompañar a los arquitectos, porque de paso yo admiro mucho la paciencia que tienen ellos para diseñar y para convertir un caos en un paraíso. Créeme que a mí me encanta ver cómo ellos muestran un terreno árido, un terreno horrible, y al costado te colocan un plano, ¿no? Y en ese plano te dice, mira, en ese terreno feo va a ser construido esto. Que un ser humano con su inteligencia pueda transformar un terreno feo en un lugar precioso es espectacular. Pero ustedes imagínense que el arquitecto de la ciudad celestial no es el hombre, es Dios. Si el ser humano puede sorprendernos con sus planos, la ciudad que Dios tiene preparada es algo que ni siquiera hemos imaginado. Ni siquiera la más fecunda imaginación consigue imaginar o entender qué cosa es lo que Dios ha hecho. Si el ser humano puede sorprender teniendo una mente finita, una inteligencia limitada, imagínense Dios. Y esta ciudad es construida por Dios. Apocalipsis 21:11 dice que esta ciudad tiene la gloria de Dios y esto no entra en mi cabeza. Le voy a decir por qué. La ciudad celestial no está iluminada con luz eléctrica. No hay energía, no hay motor, no hay luz solar, no hay panel. Es la gloria. ¿Cómo es que la gloria de Dios va a iluminar la ciudad? Pues en mi cabeza no entra. Ningún ser humano me puede explicar cómo es la gloria de Dios porque no habrá ni sol ni luna. Dice que la gloria de Dios
es la que ilumina. Su fulgor era semejante a la de una piedra. ¿Cómo entender que la gloria de Dios es semejante a piedra preciosa, piedra de jaspe y diáfana como el cristal? ¿Saben por qué no lo entendemos? Porque ni siquiera Juan, cuando lo vio, lo sabía explicar. Yo no sé si ustedes alguna vez en la vida se han encontrado en algún momento donde ustedes quieren narrar algo y el vocabulario falta. Pero uno tiene tantas palabras para explicarlo, pero falta. Cuando es extremadamente precioso, cuando es un momento extremadamente diferente, tú quieres buscar las palabras y no le encuentras. Cuando Juan vio la ciudad que se le mostró en visión, él no sabía explicarlo. Entonces él usa figuras conocidas porque lo que ve es desconocido. Ustedes van a encontrar que cuando describe la santa ciudad, él siempre lo describe, es como. Al decir es como, no significa es igual, significa es parecido. Pero yo no puedo explicarte. Imagínense cómo Juan aquí usa jaspe preciosísima, piedra de jaspe, diáfana como cristal. Juan, defíneme, ¿cómo es? Es que no sé explicarte. Y apenas te estoy explicando ¿qué cosa? La gloria. No te estoy explicando la ciudad, la gloria de Dios. Espectacular, ¿verdad? Veamos algunos detalles de esta ciudad. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Dice así: tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Las 12 puertas, 12 ángeles, nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. La palabra muro en sí, en profecía, representa seguridad. Es la ciudad más segura, y claro, porque no habrá más corrupción. Pero presten atención aquí a algunos detalles. 12 puertas, 12 ángeles. ¿Y por qué dice 12 puertas y 12 ángeles? Ahí está, 12 puertas para comenzar, está haciendo una referencia a lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 13, versículo 29. Vamos a ver ahí, Lucas capítulo 13, versículo 29. Miren, dice así, Jesús estaba hablando acerca de aquellos que entrarán al cielo. Y dice, vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Esta ciudad tiene lugar para todos y tiene varias entradas. ¿Y por qué hay ángeles? Los ángeles es la representación de que todo aquel que entre allí entra porque ha sido invitado, o mejor, aceptó la invitación que Dios le dio. Esta es una ciudad segura, estable, y ustedes van a encontrar que en Apocalipsis mucho se va a repetir la palabra 12. 12 puertas, se va a repetir, ¿no? 12 varias veces. 12 en numerología bíblica es parecido al 7. El 7 representa plenitud. Por eso es que el 7 Dios siempre lo va a usar. Séptimo día, 7 trompetas, 7 sellos, 7 ángeles. 7 va a usarlo siempre. Y el 12 significa completo, pleno, perfecto. Entonces, esta ciudad es perfecta, es plena, es llena. ¿Qué dice Apocalipsis 21:12? Continúa diciendo, y el muro tenía 12 cimientos, continúa el 12, perfección en todo, y sobre ella el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cómo es la ciudad? Apocalipsis 21:16, la ciudad se halla establecida en cuadro. Fíjense cómo lo describe Juan. Su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura son iguales. Solo que aquí hay una observación interesante. ¿Cómo son las ciudades que conocemos ahora? Son largas, son anchas, son accidentadas, en fin. Esta ciudad es una ciudad que no podemos imaginar por una razón. Esta ciudad tiene la forma de un cubo. Nosotros cuando describimos una ciudad, apenas podemos describir cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho. Nada más. Pero dice que esta ciudad
tiene 4 medidas: longitud, anchura, altura. ¿Cómo es que la ciudad se va para arriba? Y un demógrafo comenzó a hacer más o menos, tomando la descripción de Juan, ¿cuánto mediría una ciudad que tiene 12,000 estadios de longitud, de altura y de anchura? Y más o menos estamos hablando de unos 2,200 kilómetros cuadrados planos. Y entonces allí se consultó cuántas personas pueden caber en un lugar con esta extensión donde tenga anchura, largura, pero también altura. ¿Y saben a qué conclusión se llegó? Que en una ciudad así habría espacio para 8 veces más de lo que hoy existe en la Tierra, de los habitantes de la Tierra. Cabería para 8 veces más de la población que hoy tiene la Tierra. ¿Ustedes imaginan una ciudad en cubo? Yo no lo imagino. Lo que está mostrando aquí es una ciudad que tiene una estructura totalmente diferente. ¿Qué más tiene esta ciudad? Apocalipsis 21, 23 y 22, 5. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué impresionante, ¿no? Aquí nosotros energía nuclear, energía solar, panel solar, pagamos por energía. Allá dice, la gloria de Dios es suficiente. No hay ni sol, no hay luna, no hay nada. La gloria es suficiente para iluminar. ¿Cómo es eso? Pues indescriptible. Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida. Ojo, el río limpio dice que es de agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿De dónde salía? Del trono de Dios y del Cordero. ¡Wow! Del trono de Dios sale un río que es como el cristal. Yo sé que ustedes ya conocen algunas playas, por lo menos aquí en Brasil o allá en México, ¿no? Hay playas de agua tan cristalinas. No tenemos esa suerte los que tenemos litoral con el Pacífico, ¿no? Con el Océano Pacífico las playas son oscuras. Con el Atlántico las cosas cambian un poco. Pero hay lugares tan espectaculares donde uno queda maravillado al ver desde la orilla cómo el agua va cambiando de color. Y cuando uno va allí, pues se encuentra que es tan transparente. Pero lo que yo no entiendo de lo que Juan me quiere explicar es que del trono sale el agua y es como el cristal. Y ustedes saben que cuando hablamos de cristal, el cristal tiene multicolores. Y es agua de vida. Está describiendo aquí Juan, ¿no?, cómo es que ve la santa ciudad. Y en Apocalipsis 22:2 dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, o sea, a la orilla del río, ¿qué cosa estaba? El árbol de la vida. Y el árbol de la vida produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Hay 2 cosas que me llaman la atención. Número 1, los frutos, y número 2, las hojas. Vamos a entenderlo un poquito en su contexto. 12 frutos cada mes. ¿Dónde está? A orilla del árbol de vida. ¿Qué cosa está? O a orilla del río de la vida, ¿qué cosa está? El árbol de la vida. Todas las cosas que Adán y Eva perdieron en el Edén, ¿dónde están? En el cielo. ¿Por qué Adán y Eva fueron excluidos del Edén? Para no comer del árbol de la vida. Ahora, ¿cómo entender el árbol de la vida? Cada mes da un fruto diferente, o tiene un sabor diferente, o tiene un color diferente, no lo sé. Pero es un árbol que produce frutos que prolonga la vida, por eso es que seremos eternos. Fruto. Número 2, hojas. ¿Por qué dice para sanidad? ¿Acaso habrá enfermedad? No. Cuando habla de sanidad, la palabra griega es terapeuan, que significa equilibrio. O sea, nosotros al comer de ese fruto que produce o que alarga la vida, que hace que nunca envejezcamos, porque ahora lidiamos con la vejez, ¿no?
Llega una edad y uno dice, quiero ser más joven. Y uno, ahí el ser humano ha inventado tantas cosas para intentar agarrarse a la juventud, pero por más que te agarres, un día se te va. Bueno, esto te va a mantener, ¿qué cosa? No solamente con vida, con vitalidad, con juventud, sino también con equilibrio. ¿Qué cosa equilibrio? Completo en todas las áreas, mental, física y espiritual. Plenitud completa. ¿De dónde viene? Del trono de Dios. ¿Qué cosa sale del trono de Dios? Un río de agua de vida. ¿Qué hay a orillas del río de agua de vida? El árbol de la vida. Para traer vitalidad y eternidad. Para perpetuar la vida. Muy bien, pero ¿qué cosa es lo que sucederá después de los 1000 años? Eso ya vimos en un programa anterior. ¿Qué cosa? Después que se cumplan los 1000 años, descenderá la nueva Jerusalén. ¿A dónde? A la tierra. Solo que aquí va a ocurrir algunas cosas interesantes. Antes que la nueva Jerusalén se asiente sobre la tierra necesita ser purificada. Y antes que sea purificada, ¿qué cosa ocurre? La segunda resurrección. ¿Recuerdan cuál era la primera resurrección? La resurrección de aquellos que murieron en Cristo. ¿Y cuál es la segunda resurrección? Aquellos que murieron rechazando a Cristo, junto con aquellos que estuvieron vivos en la venida de Jesús, pero no se fueron con él. Entonces resucitan. Satanás sale, los engaña y dice, miren esa ciudad, podemos vencerla, vamos a pelear. Ahí están los capitanes que nunca perdieron una guerra, están los mayores generales, están los mayores emperadores, está la gente poderosa, la gente inteligente, está gente brillante. No se olviden lo que yo les dije, el lago de fuego estará lleno de gente buena, inteligente, brillante, gente que no hizo tantas obras del mal, pero siempre rechazaron a Cristo. Siempre rechazaron a Cristo. Porque la salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que permita que Dios haga en mi vida, por su gracia. ¿Qué sucede entonces allí? ¿Cómo será purificada la tierra? ¿Existirá un fuego eterno? ¿La gente estará quemándose por la eternidad? Eso vamos a responder ahora, después de esta brevísima pausa. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil y ya sabes que durante toda esta temporada te ofrecimos un regalo. ¿Y por qué lo continuamos ofreciendo? Porque probablemente todavía no lo solicitaste. Aquí en mis manos tengo el curso bíblico En Busca de la Verdad. Aquí puedes encontrar en sus 15 lecciones aquella verdad que estás buscando. Solicítalo a nuestro WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Solicítalo ahora mismo, es totalmente gratis. Vamos a continuar entonces con nuestro tema sobre la tierra nueva, la restauración de la tierra. Hasta aquí hemos visto algunos eventos. Después de 1000 años, la nueva Jerusalén desciende. ¿Y qué sucede cuando desciende? Todos quieren luchar contra ella. Y cuando todos quieren conquistar aquella ciudad, es allí donde desciende del cielo fuego y azufre para acabar con todos los impíos, para acabar con Satanás y para restaurar la tierra. Yo quiero hacer aquí un paréntesis para entender algo. El fuego no fue preparado para el ser humano. El fuego que va a purificar la tierra, fue preparado para eliminar el pecado y eliminar a Satanás. Nunca fue preparado para el ser humano. Para el ser humano fue preparado el plan de salvación. Entonces, ¿qué cosa va a hacer Dios? Mientras haya gracia en el cielo, va a invitar, va a llamar. ¿Para qué? Para que pueda salir del lugar donde Satanás lo tiene. ¿Por qué razón? Satanás sabe que está perdido. Él sabe que le espera. Entonces, ¿por qué él sabe que le espera? Lo que él quiere es hacer dos cosas. Que la mayoría no acepte el sacrificio de Jesús para que al final puedan tener el mismo destino que él tiene. Pero número 2, para herir el corazón de Dios. Ustedes saben cuánto dolor será para Dios haber ofrecido tanto y el ser humano se pierda. No porque Dios no quiera salvarlo, sino porque siempre rechazó al ser humano.
En el plan de Dios está eliminar a Satanás y eliminar el pecado. El problema es que los seres humanos se aferran tanto al pecado que no aceptan la salvación. Escúcheme aquí, el problema no es ser pecador, el problema es rechazar a Cristo. ¿Correcto? Nadie se perderá por ser pecador, porque el cielo estará lleno de grandes pecadores transformados. La gente se perderá por haber rechazado la gracia de Cristo. Entonces, como en el plan de Dios está eliminar el pecado, tiene que eliminar, pero como el pecado no se puede separar del ser humano, porque el ser humano en lugar de aferrarse a Cristo se aferró al pecado, Dios tiene que acabar también con el ser humano, no porque quiere destruir al ser humano, sino porque no hay manera de separarlo de aquello que se aferra. No hay manera. Ahora, allí es donde descenderá fuego del cielo. ¿Qué dice Apocalipsis 29 al 10? Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ojo con las expresiones, lago de fuego y azufre. ¿Dónde estaba la bestia y el falso profeta? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí es donde la mayoría tiene un problema para poder entender el asunto de la destrucción. ¿Correcto? Primer asunto. Vamos por cucharadita, ¿les parece? Primera cucharada. Cuando quieren conquistar el campamento, la ciudad de los santos, de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué cosa dice? Los consumió. ¿Qué significa consumir? Acabar. Es lo primero que presenta el texto. De Dios desciende fuego y el fuego los consumió. Consumió es un tiempo donde cayó y se acabó. No es los consumirá eternamente. Consumió. Consumir significa acabar. Número 2. ¿Qué sucede? Existe un lago donde serán lanzados bestia, falso profeta y Satanás, obviamente, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta palabra, siglos de los siglos, es una traducción. Vamos a tener que ir al idioma original para poder entender qué significa siglos de los siglos. Porque para mi perspectiva, siglos de los siglos es un tiempo que no acaba. Pero en la Biblia, la palabra siglos de los siglos deriva o ha sido traducida de una sola palabra del griego y de una sola palabra del hebreo. Vamos entonces aquí para poder entender qué significa esto. Y de allí viene el concepto del infierno. ¿Cuál es el concepto del infierno? Un lugar donde los malos permanecerán quemándose eternamente y serán atormentados. Ustedes saben que esta creencia no está basada en la Biblia. Está basada en la filosofía griega. Incluso existe un mito sobre el infierno. Entonces la mayoría de religiones obviamente ha colocado esta idea como si fuese bíblica, mas no es bíblica. Aun cuando haya personas que digan yo morí y fui para ver el cielo y el infierno, ustedes saben que hay una investigación y está comprobado que la persona que está al borde de la muerte o casi muerto, en su cerebro se generan ciertas alucinaciones donde parece que pasa por túneles, momentos de paz, parece que contempla el cielo o según su perspectiva parece que va al infierno, pero son cuestiones cerebrales. No significa que eso es real. ¿Existen personas que cuentan testimonios? Existen. ¿Basado en qué? En lo que creen antes de entrar a ese momento difícil, crítico. Pero la Biblia cuando habla de infierno, no habla del infierno que nosotros creemos. Para eso tenemos que hacer un poco de exégesis o por lo menos aproximarnos al idioma original para ver qué cosa es lo que está diciendo con infierno. Alguien puede decir, pero la Biblia habla de infierno. Claro que habla, pero no en el concepto que nosotros estamos creyendo. Vamos primero a explicar esta idea del infierno para luego ir a la Biblia y ver qué cosa es lo que está diciendo. Primera pregunta, ¿cómo un Dios de amor dejaría que las personas sufran eternamente?
¿Sería justo que uno que peca 70 años pasare trillones de años pagando por sus pecados? A ver, piensen conmigo en lo siguiente. Vamos a cuestionar lo siguiente. ¿Es igual la pena de alguien que roba un celular que de alguien que mata a otro ser humano? ¿Es igual la pena? Aquí en la tierra no. Si el ser humano entiende que la pena es de acuerdo a su culpa, el ser humano siendo corrupto, el ser humano siendo injusto, entiende que nadie merece una pena por igual, sino de acuerdo a sus actos. ¿Ustedes creen que Dios es injusto para decir todos se queman eternamente? Presten atención acá. El diablo pecó desde el cielo. ¿Cuántos años lleva el diablo en pecado? Más de 6,000 años. ¿Es justo que uno que peca más de 6,000 años sufra la misma pena de alguien que sufrió o que pecó 70 años? ¿Es justo eso? Por eso es que muchos miran a Dios como un sádico, injusto. Y tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque si yo creo en un infierno que la gente se queme eternamente, Dios es injusto. Su injusticia ni siquiera en la tierra se ve, porque en la tierra cada pecado o cada falta es condenado de acuerdo a su gravedad. ¿Están entendiendo? Entonces, Dios siendo justo, no hará que todos los seres humanos paguen la misma condena. Habrá grados. ¿De qué? Ahora vamos a ver de qué. Entonces, que el mal se va a terminar, se va a terminar. Que todos los impíos van a morir, todos van a morir. Algunos más rápidos que otros. Satanás será el último en ser exterminado. Porque él fue el que indujo a los seres humanos a pecar. Pero presten atención aquí. Dios no es injusto para que alguien que pecó, que vivió 70 años, pase pagando millones de años. Ese no es el Dios que presenta la Biblia. Número 2. ¿Cómo pasaría la eternidad pensando que un familiar está ardiendo eternamente? Yo estoy aquí en la gloria, en la eternidad, pero mi tío, mi abuelo está ahí quemándose, bueno, eternamente. Acá hay otro problema doctrinal, Quien enseñó que amemos a nuestros enemigos tomará venganza a sus enemigos por la eternidad. ¿Los impíos vivirán eternamente? Este es el mayor problema doctrinal. Aquellos que piensan que el impío va a morir eternamente o se va a quemar eternamente, hay un problema. ¿Cuál es el problema doctrinal? Para morir o para quemarse eternamente, primero hay que vivir eternamente. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Claro, si algo se va a quemar eternamente, tiene que tener vida eterna. ¿Cuál es el problema? Los impíos no tienen vida eterna. ¿Quiénes son los únicos que tienen vida eterna? Los justos, los salvos. Entonces, ¿cómo se va a quemar algo eternamente si no tiene vida eternamente? ¿Están entendiendo la incoherencia que existe entre la concepción del infierno con lo que dice la Biblia? Existe un problema. Otro asunto. Quiere decir que si el pecado continúa en proceso de quemarse, el mal va a continuar. Y esto desvirtúa el carácter de Dios, porque Dios dice que Él va a terminar con el pecado. O sea, si los pecadores van a seguir ardiendo eternamente, significa que el pecado continúa existiendo en fuego, pero continúa. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿qué cosa es lo que enseña la Biblia? La confusión viene de las traducciones de dos palabras. La palabra Sheol, que es sepultura, y la palabra Olam, que es para siempre. Gehenna, que es sepultura en el Nuevo Testamento en griego, y Aionion, que es para siempre. ¿Cuál es el problema? En la traducción. La palabra que aparece como Olam, ¿qué significa? Para siempre, eternamente, por los siglos de los siglos. La palabra Olam es una palabra hebrea. La palabra Aionion es una palabra griega. ¿Qué significa Aionion? Para siempre, eternamente, eso significa, o por los siglos de los siglos. Dos palabras que se confunden. Sheol, ¿qué cosa es Sheol? Sepultura. ¿Cómo lo traduce la Biblia? Como infierno. Entonces, cuando en la Biblia encuentres la palabra infierno, puede ser que venga la palabra Sheol, que significa sepultura. Y cuando dice eternamente, ¿qué palabra aparece? Olam o palabra Aionion. Ahí viene nuestra confusión.
¿Qué significa Olam y Aionion en la Biblia? Que es traducida para nuestro idioma como por los siglos de los siglos y eternamente. Muy bien. La palabra Olam y Aionion determina un tiempo con fin o un tiempo sin fin de acuerdo al sujeto donde esté el objeto. A ver, les explico aquí porque puede ser confuso. Vamos a abrir la Biblia para entenderlo mejor. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. La Biblia mejor tiene explicación que lo que yo puedo explicar. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Quien está hablando aquí es David. ¿Está bien? Dice así David: Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, 1 Crónicas 28:4, para que, ¿qué cosa dice allí? Perpetuamente, va a depender de la versión. Algunas versiones dice eternamente. Otra versión dice para siempre, fuese rey sobre Israel. ¿Quién está hablando aquí? David. A ver, présteme atención acá. ¿Qué dice? Dios me eligió para ser un rey eterno. ¿Qué palabra se usa? Olam. Solo que hay un problema. ¿Quién está hablando de eternidad? Es el hombre, y el hombre no es eterno. Vamos al capítulo 29. Miren lo que dice el capítulo 29, versículo 27. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Oye David, a ver, no te entiendo. Tú me dices que vas a ser un rey eterno, pero después aparece que mueres. ¿Cómo es eterno? Ojo, cuando la palabra Olam está unida a un ser humano, significa eterno mientras dure. Voy a repetir este concepto. Cuando la palabra Olam, que es eterno, o Aionion, que es eterno en el griego, está unida al ser humano o a lo que hace el ser humano, es eterno mientras viva. Pregunto, ¿David fue eterno rey mientras vivió? Claro, porque nadie lo usurpó su trono. Eterno. Mientras viva, eterno. Pero cuando la palabra Olam está unida a Dios, es eterno sin fin. Por eso es que los santos tendrán vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque el santo, ¿a quién está unido? A Dios. Y es una eternidad sin fin. ¿Y por qué los otros tendrán muerte eterna? La muerte será destruida. Entonces, será muerte eterna, eterna mientras dure. ¿Mientras dure qué? Cuando caiga el fuego y el azufre, comenzará a quemarse. Dice que habrá un lago de fuego. Hasta que haya materia, no se interrumpirá. Será eterno hasta que se acabe. Y yo les voy a mostrar aquí algunos textos bíblicos. Miren lo que dice el libro de Judas, un solo capítulo tiene, versículo 7. Vamos a Judas. Judas está un libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 7 hasta el versículo 9. Judas 7, capítulo 1, obviamente, versículo 7. Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, ¿qué cosa dice que sufrieron? El fuego eterno. ¿Pero por qué dice fuego eterno? Eterno en consecuencias. Hasta que acabó la materia fue eterno, pero también fueron eternas las consecuencias. Entonces, cuando Dios dice, será lanzado al lago de fuego y ahí será consumido eternamente, ininterrumpidamente, mientras haya materia, arderá. Y hay otros textos, obviamente, en la Biblia que habla esto. Otro asunto es que el pecado no es eterno. Cuando vamos a Malaquías, miren, vamos a Malaquías, capítulo 4, versículo 1, hablando acerca de este día. Miren lo que enseña la Biblia. He aquí viene el día ardiente como un horno. Está hablando después del milenio. Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice? Y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué significa eso? El pecado será exterminado completamente. No quedará ni raíz ni rama. Las consecuencias serán eternas, así como en Sodoma y Gomorra. Sus consecuencias fueron eternas. Ahora, dice, será eliminado para siempre el pecado.
Entonces el pecado no es eterno. Y si el pecado no es eterno, nadie puede estar ardiendo eternamente. La vida eterna es solamente para los salvos. Isaías 34 también habla del mismo concepto de eternidad. Entonces, el lago de fuego existirá, claro, donde las personas serán destruidas y el último en ser destruido será Satanás. Pero cada uno será destruido de acuerdo al grado de su rechazo y de su maldad. Y así Dios terminará con el planeta o con la restauración del planeta. ¿Qué dice 2 Pedro 3:12? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Miren cómo lo describe. En lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. He aquí viene el día ardiente como un horno, el texto que ya leímos, y no quedará ni raíz ni rama. Y luego la tierra será purificada con fuego y azufre. Según de Pedro 3:13 dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva